Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video. Para continuar esta serie de temas de Torá, estudiaremos el día de hoy el capítulo 38 del libro de Bereshit, titulado Yehudá y Tamar aferrándose a la promesa. Vamos a estar analizando parte de la vida de Yehudá y es curioso que en medio de la historia de Yosef, sabemos el hijo amado de Jacob, que se narra en el capítulo anterior y en el posterior a este, se hace un apartado para hablar de su hermano Yehudá o Judá como se conoce popularmente. Y esto quizás ocurre por la importancia que tendría esta tribu. Como sabemos, ellos irían a la cabeza del pueblo de Israel. Yehudá era el príncipe de las tribus. A él, de esta tribu procedería el linaje de los reyes, el cetro estaba en sus manos y además también de ellos vendría el Mesías. Para comenzar en este capítulo vemos que en Génesis 38.1 o Bereshit 38.1 dice: había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá de sus hermanos se relacionó con un adulamita cuyo nombre era Gira. Vemos que luego de lo ocurrido con Yosef, Jacob quedó muy triste, pues él pensaba que alguna bestia había devorado a su hijo. Yehudá seguro veía constantemente a su padre sumido en este inmenso dolor por la pérdida de su hijo amado, y al parecer él se sentía culpable, pues como sabemos, él tuvo la idea de vender a Yosef, y pareciera que tenía remordimiento por lo ocurrido, pues decide apartarse de su padre y de sus hermanos. En hebreo, la palabra para apartarse es yarab y está referenciada como el hebreo 3381, que viene de la raíz primaria descender, literalmente ir hacia abajo o convencionalmente a una región más baja, como la playa, una frontera. También figurativamente puede significar caer, llevar abajo, en todas las aplicaciones arriba. Vemos que Yehudá se alejó de la santidad de su hogar, donde estaba la instrucción y la guía de su padre, y decidió irse a las naciones paganas. Por eso él cayó en un estado peor y recibió juicio, como veremos más adelante. Esta porción nos enseña la importancia de permanecer bajo la cobertura de nuestro Padre. ¿Y cómo haremos esto? Bueno, en primer lugar, obedeciendo su instrucción, como dice en Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha de la instrucción del Eterno, pues si no, corremos el riesgo de caer en un estado de asimilación, como le ocurrió a Yehudá. Poco a poco él se fue apartando de la instrucción, hasta que se hizo parte de las naciones. Por eso la Escritura dice en Romanos 12:2: no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El mundo nos ofrece ir tras las pasiones, tras los deseos, salir de la guía del Eterno para alimentar nuestra carne. Pero finalmente esto trae como resultado la asimilación y el pecado. Y si proveemos para los deseos de nuestra carne, solo obtendremos juicios, pues sembrar para ella solo trae destrucción. Nos alejamos de la vida y, como dice la Escritura, separados del Eterno, nada podemos hacer. Por eso nuestro enfoque principal debe estar en el Padre. En Él está esa plenitud que nosotros necesitamos para peregrinar en esta tierra. No tenemos que ir al mundo en el sentido de ir a hacernos amigos del mundo. Como dice en Primera de Juan 2, de los versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Luego que Yehudá se apartó de su casa, tomó a una mujer cananea, hija de un hombre llamado Sua.
En el libro de Bereshit vemos en varias ocasiones la importancia que le daban los patriarcas a la descendencia. Abraham no quiso tomar para su hijo Yitzhak una mujer cananea, sino de su propia parentela, e igual se le aconsejó a Jacob. Era importante mantener el linaje y que no se asimilaran a las costumbres de los pueblos que los rodeaban, pues no tenían el temor del Eterno y por ende desviarían sus corazones. Pero como Yehudá se había alejado de la casa de su padre y también de su instrucción, él decidió por sí mismo unirse a una persona que no era descendiente de Shem, ni compartía la fe en el Eterno. Él tuvo 3 hijos con ella. El primogénito fue luego Onán y el último fue Sela. Seguimos viendo en esta porción la importancia de vivir dirigiendo nuestra vida bajo la guía del Eterno, pues cuando nos apartamos de Él podemos tomar decisiones incorrectas guiadas por nuestras propias emociones, que solo nos traerán consecuencias desfavorables. Por eso el Padre nos da sus instrucciones interpretadas, claro, de forma correcta por su Hijo, nuestro Mesías Yeshua, para que así podamos siempre actuar y tomar decisiones acertadas, que traerán bendición a nuestra vida y a las de los que nos rodean, y además nos acercarán más al Creador. Un ejemplo de esto es la elección de la ayuda idónea, como dice en 2 Corintios 6 de los versículos 14 al 18. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordancia entre el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el santuario de Elohim y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuarios del Elohim viviente, como dijo él: habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Eterno, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Eterno Todopoderoso. Vemos que el Eterno nos pide santidad en todos los aspectos de nuestra vida, y si le obedecemos, entonces todas nuestras decisiones ayudarán para bien, porque van a ir de acuerdo a su voluntad, porque obedecemos su instrucción. Y bueno, para continuar, en el versículo 6 dice: entonces Yehudá tomó mujer para su primogénito, cuyo nombre era Tamar. En Bereshit no se dice de dónde procede Tamar, la nuera de Yehudá, pero fuentes extrabíblicas plantean que ella era descendiente directa de Shem, hijo de Noach. Por tanto, podemos inferir que ella sí conocía del Eterno, y más adelante su actitud nos los va a confirmar. En el versículo 7 dice: pero primogénito de Yehudá, era perverso ante los ojos del Eterno, e hizo el Eterno que él muriera. Bueno, vemos aquí que el Eterno hizo que este primogénito hijo de Yehudá muriera. No podemos saber a ciencia cierta cuál fue la transgresión que él cometió, pero sí nos damos cuenta de que fue bien grave. Por eso recibió un juicio de tal magnitud, un juicio aplicable a los hijos rebeldes. Vemos que en el pueblo de Israel el Eterno les dio mandamientos acerca de cuando un hijo fuera rebelde y contumaz con sus padres, que éste debía morir. Lo vemos en Deuteronomio 21 de los versículos 18 al 21, que dice: cuando un hombre tenga un hijo desnaturalizado y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la voz de su madre, lo tratarán de corregir. Pero si no los obedece, su padre y su madre no lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad: nuestro hijo, es desnaturalizado y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti y de todo Israel. Israel oirá y temerá. Vemos aquí la importancia de la obediencia a los padres.
Ellos son las autoridades que el Eterno ha puesto en nuestra vida para que nos guíen, para que nos corrijan y para que nos acerquen a su instrucción. Por eso debemos darle honra. El Eterno toma en cuenta nuestra actitud hacia ellos y sabemos que entre las 10 frases está incluido el mandamiento de honrar a los padres para que nuestra vida se alargue sobre la tierra. Y bien, en el versículo 8 dice, y Yehudá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Aunque la Torá no estaba escrita, podemos ver que ellos sí conocían de la instrucción de forma hablada. Esta era transmitida de generación en generación. Yehudá menciona la ley del levirato que se cita en la Torá. Vemos que en Deuteronomio 25, de los versículos 5 al 6, dice, cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer, cumpliendo con ella el deber del levirato. Y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá el nombre de su hermano, el difunto, para que no sea borrado de Israel su nombre. Onán tenía el deber de tomar la mujer de su hermano para darle descendencia, pero dice en el versículo 9 que Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer, es decir, a Tamar, quien era primeramente la mujer de su hermano, él vertía en tierra a fin de no dar descendencia a su hermano. Y lo que hacía pareció malo ante los ojos del Eterno, y también a él lo hizo morir. Vemos que el Eterno también le quitó la vida a Onán. Él no quería tener descendencia y a pesar de que él tenía un linaje cananeo por parte de su mamá, el Eterno sí quería que él tuviera descendencia, pero este hombre decide no hacerlo y por eso recibió un juicio de muerte. Onán vemos que pensaba solo en sí mismo y aunque él podía tener hijos, no quería, estaba oponiéndose al mandamiento de la multiplicación que el Eterno dio en Bereshit 1:28. Y uno de los principales propósitos de la unión entre un varón y una mujer es tener descendencia. Pero este hombre se negaba a llevarlo a cabo, por eso vertía en tierra su simiente. Hoy en día hay una tendencia creciente en la juventud de esta ideología. Un gran número de parejas que tienen la posibilidad de tener hijos se niega a hacerlo. Prefieren centrarse en ellos mismos, no tener responsabilidades y en su gran mayoría optan por un estilo de vida consumista o por el contrario, prefieren tener una mascota. Finalmente, vemos que están actuando de forma egoísta y oponiéndose a la voluntad del Eterno, pues como mencionaba, uno de los principales propósitos por los cuales el Eterno forma esta unión es para que el hombre tenga descendencia, como también dice en Génesis 9:7, y vosotros sed fructíferos, aumentad en número, reproducidos en la tierra y multiplicados en ella. Por tanto, adoptar esta ideología es oponerse a la vida. Por ello, como jóvenes creyentes, no debemos imitar estas tendencias que se ven en el mundo, pero que se rebelan contra el Eterno, sino más bien cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Luego de estos acontecimientos, Yehudá mandó a Tamar a vivir como viuda en la casa de su padre, hasta que su hijo Sela, el menor, creciera. Pero él no tenía pensado darle a su hijo menor como esposo, pues él creía que ella era la responsable de la muerte de sus otros 2 hijos, Er y Onán. Él no reconocía que ellos mismos habían muerto por su propio pecado, y al parecer él y su esposa no los instruyeron en el temor del Eterno. Años después, la esposa de Yehudá murió. Él hizo luto por ella y luego se recuperó y subió a Timná junto a su asociado Gira, el adulamita, para trasquilar ovejas. A Tamar le avisaron de que su suegro iría a Timná y ella tomó la decisión de ir hacia él.
Muchas veces esta decisión de Tamar es criticada y malinterpretada o se lee de forma literal, sin analizar el contexto y además el trasfondo que tenía esto. Pero finalmente vemos que la decisión de ella fue respaldada por el Eterno, porque era una decisión justa. En Génesis 38, del versículo 14 al 19, se nos relata cómo ocurrió. Y dice: entonces ella, viendo que Sela había crecido y no había sido dada a él por mujer, se quitó las ropas de su viudez, se cubrió con un velo y disfrazada se sentó en la puerta de Enayim, que está junto al camino de Timná. Aquí vemos que Tamar había cumplido estrictamente la palabra de su suegro. Ella se había guardado y aún permanecía con las ropas de su viudez a pesar de todos los años que había pasado. Pero en este caso vemos que Yehudá no le había dado a su hijo Sela, y ella tomó la decisión de disfrazarse. Y cuando Yehudá la vio, la consideró como una ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. Yehudá, como comentaba, no había cumplido su promesa. Él estaba dejando a esta mujer sin herencia. Ella no había podido tener hijos y él la estaba privando de su derecho. Por eso ella decide ir a este encuentro. Y cabe aclarar que ella no era una ramera, como algunos dicen, sino que se disfrazó para no ser reconocida por él. Más adelante dice que se desvió del camino hacia ella y le dijo: vamos ahora y me llegaré a ti, pues no sabía que ella era su nuera. Y dijo: ¿qué me darás para que te llegues a mí? Y él dijo: yo mismo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿me das alguna prenda hasta que lo envíes? Y él dijo: ¿cuál prenda te he de dar? Ella le respondió: tu sello, tu cordón y la vara que tienes en tu mano. Entonces él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo de encima de ella, se vistió las ropas de su viudez. Vemos que este suceso en la vida de Tamar y de Yehudá tiene una gran importancia profética. Seguramente Tamar, al ser descendiente de Shem, conocía las profecías bíblicas. Ella sabía el tiempo en que estaba viviendo y que era de Yehudá de quien vendría el Mesías, el Redentor. Los descendientes de ellos dos tendrían un linaje puro. Ambos eran viudos y el Eterno lo permite. Y no solo esto, sino que les da descendencia, como veremos más adelante. Cuando ella le pregunta a Judá: ¿qué me darás?, su objetivo no era obtener un pago, sino que esos objetos que ella le pide le servirían como testigos para respaldar su acción. Y en ellos también podemos ver una alusión al Mesías. Por ejemplo, en el sello sabemos que representa la identidad o la firma de una persona, lo que nos hace alusión a que la salvación vendría de Yehudá por medio de Yeshua. El cordón hace alusión a los tzitziyot o flecos. Sabemos que estos flecos están instruidos en la Torá y nos hacen referencia a los mandamientos del Eterno y proféticamente a la autoridad que el Mesías tendría en la Torá. Él es quien nos enseña a cumplirla de forma correcta y él también la cumplió de forma íntegra. Y el báculo hace referencia al poder o autoridad, el reinado y la autoridad que el Padre le dio al Mesías. Vemos que Tamar entendía la importancia de la descendencia de Yehudá, sabiendo que de él vendría el reinado y la redención por medio del Mesías. Finalmente, luego de este suceso, Yehudá envió los cabritos, pero no hallaron a Tamar, pues ella no era una ramera. Como dice en el versículo 22, entonces regresó Yehudá y le dijo: no la he encontrado. Además, unos varones del lugar dijeron: ninguna prostituta ha estado por aquí. Y sucedió como a los 3 meses que se dio el aviso a Yehudá diciendo:
Tu nuera Tamar se ha hecho ramera y además hasta ha quedado encinta por su prostitución. Y Yehudá dijo, sacadla y sea quemada. Vemos que Yehudá fue muy rápido para juzgar a Tamar. Es cierto que lo hace según el mandamiento. Nuevamente esto nos confirma que ellos tenían instrucción, aunque no había sido dada la Torá de forma escrita. Pero ocurrió algo que Yehudá no se esperaba, que dicen los versículos 25 y 26. Pero mientras era sacada, envió a decir a su suegro, del varón a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Y dijo, reconoced ahora de quién es este sello, el cordón y la vara. Entonces Yehudá los reconoció y dijo, es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá, pero nunca más la conoció. Yehudá reconoce a Tamar como una mujer justa. Ella solo reclamó lo que se le había prometido. Ellos no se volvieron a unir más, pero ya se había cumplido el propósito del Eterno. El Mesías vendría de un linaje puro por parte de ellos dos. Más adelante continúa la historia y dice, y sucedió que en tiempos de dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Y al dar a luz salió una mano, y la partera tomó y ató en la mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero cuando él retiró su mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha has abierto? Por tanto, fue llamado su nombre Fares o Pérex. Y cuando dice qué brecha has abierto, nos hace también alusión al Mesías, por lo que dice en Miqueas 2, versículo 13, que dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Eterno. Y después de esto salió el hermano de Pérex o Fares, como se conoce, que era el que tenía en su mano el hilo de grana y fue llamado Sara. Bueno, vemos que Tamar cumplió este propósito que el Eterno finalmente le había dado y por eso ella se cuenta dentro de las mujeres que edificaron Israel. Ella es de la línea directa del Mesías. Por medio de su hijo Fares o Pérex en hebreo, es notorio, por medio de él más bien, es que ella se hace parte de esta línea directa del Mesías. Y además es notorio que este hombre, su hijo, dirigió a la descendencia que tuvo en el temor del Eterno, pues hubo personajes muy sobresalientes que lo demostraron, como el mismo rey David, un hombre cuyo corazón era conforme al Creador. Tenemos versículos también que nos demuestran esto, por ejemplo en Ruth 4, versículos 11 y 12, que dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, el Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como Rachel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la de Fares o Pérez, el que Tamar dio a luz a Yehudá, por la descendencia que de esa joven te dé el Eterno. Vemos que incluso ser como la casa de Fares o Pérex era una bendición dentro de la casa de Israel. Y también vemos que en la genealogía del Mesías, citada en el libro de Mateo, también se habla de Fares o Pérex como de la línea directa del Mesías. Por ejemplo, en Mateo 1.3 dice, Yehudá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Y bueno, en conclusión vemos que el Eterno usó tanto a Yehudá como a Tamar para cumplir su voluntad. Ella se aferró a la promesa y perseveró hasta alcanzarla. Por eso es contada dentro de esta línea del Mesías y contada como una mujer que edificó la casa de Israel y que
vemos que ella se aferró a esa promesa porque sabía que dentro de esta promesa había un propósito mayor, que no era algo plenamente o meramente más bien terrenal, sino que tenía una repercusión no solo para Israel, sino para toda la humanidad por medio del Mesías, quien nos ha traído la redención y esta oportunidad de acercarnos al Creador. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco por ver este video. Les pido nos regalen un like, lo compartan, nos comenten o sugieran temas. Y bueno, nuevamente gracias y shalom.